Salir en esta mañana. Amén. Me ha dado un tema el Señor. Aquí estamos enseñando. Amén. Estamos enseñando, porque ese es el mandato de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Sobre el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído y hemos leído la escritura que dice: a ti te daré las llaves del reino? Las hemos comprendido, las hemos entendido, nos la han explicado para que nosotros sepamos qué quiere decir llaves del reino. En esa mañana quiero explicarte por el Espíritu Santo lo que es solamente una introducción de lo que las llaves del reino de los cielos son. Voy a orar y vamos a empezar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Gracias por este grupo de personas, de hermanos que tú tienes en este lugar y conectados en las redes sociales, porque sabemos que tu palabra nos va a alimentar y nos va a edificar. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura que vamos a estar viendo, y la vamos a ir analizando paso a paso. Probablemente no tenga muchas escrituras como en otras ocasiones. Sí tengo algunas, porque aquí se predica palabra viva. Amén. Pero quiero que vayamos a Mateo 16, del 13 al 19, y que pongamos una mente del reino. Nosotros tenemos mucha pasión por Dios. Cuando nacemos de nuevo tenemos pasión por Dios. Amamos a Dios. Expresamos el amor a Dios. Pero si nosotros no dejamos nuestra actitud religiosa por una actitud del reino, esa pasión a Dios se convierte como en algo tradicional solamente, como algo mecánico. Pero cuando nosotros entendemos el reino de Dios, cada escritura va diseñada para ir construyendo en tu mente, en tu espíritu, el carácter de Dios. Amén. No te vas a ofender de cualquier cosa. Vas a amar a tu enemigo. Vas a participar con amor. Vas a dar y diezmar, porque tu mentalidad es una mentalidad de reino. Cada escritura, aún en las clases de fundación, cada escritura va moldeándote. Y va moldeándote al carácter de Dios y a la manera de cómo vivir en este reino que Él trajo. 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la escritura anterior vemos que cuando Jesús le preguntó a los 12, muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos contestaron de lo que sabían, de lo que oían. Eso se puede similar con la religión hoy en día. La religión hoy en día se mueve por lo que oye, por lo que escucha, no por la revelación. El siguiente verso, en el verso 16, vemos, aleluya. Respondiendo Simón Pedro, ¿cómo le contestó? Muy diferente a los demás. No le contestó por lo que sabía, no le contestó por lo que oía, le contestó por lo que recibió del cielo, por revelación. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 7. Jesús confirmó esta declaración de Pedro en el verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿No fuiste a una escuela? ¿No fuiste a un instituto?
¿No fuiste a aprender a la universidad para saber quién soy yo? Tú eres un pescador, pero como decidiste y te pusiste para que el Espíritu Santo, Dios mismo, te diera una revelación, revelaste lo correcto. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Bien importante que meditemos en esto. Verso 18, el siguiente. En el verso 18 nos dice, Jesús le contesta a Pedro y le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. ¿Ve lo poderoso que es la revelación? Cuando tú te paras en una revelación, las puertas del infierno podrán venir contra el edificio, podrán venir contra otras cosas, pero contra la revelación no pueden venir. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Verso 19, a ti te daré, ¿qué le dio? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con estas escrituras en mente, vamos a ir viendo unas declaraciones, unas afirmaciones de lo que la palabra de Dios tiene. Cada nación, cada sociedad civil funcionan en leyes y costumbres. Nosotros, ciudadanos del reino de Dios, tenemos nuestras propias leyes. De esta manera, la sociedad va a funcionar. Estas funciones de leyes dependen de la constitución que cada país tenga. Nosotros tenemos un gobierno y dependemos de las leyes de la constitución de nuestro gobierno, el reino de Dios. Estas son creadas para que nosotros o cada ciudadano tenga una conducta social y estar bien respaldado por su gobierno y por otros miembros de la sociedad. Como resultado, se obtiene una cultura de leyes y principios que sirven como regularizaciones, como valores morales y estándares para gobernar a los ciudadanos. Cada nación, cada sociedad tiene estas funciones. El reino de Dios también. Con la estructura de una autoridad gubernamental y en esencia todas las naciones y reinos contienen principios inherentes, tienen principios, tienen leyes. ¿Para qué? Estas leyes deben de dar una seguridad a cada ciudadano. Por eso nuestra mente tiene que estar bien enfocada que Jesús no trajo una religión. Jesús trajo un gobierno. Te vas a sorprender, como yo me sorprendí, lo que iglesia significa. ¿Qué es definición de iglesia? Amén. Sígueme con mucha atención. Cada gobierno, cada país tiene sus leyes y tiene sus principios. ¿Ok? Para que cada ciudadano se sienta seguro. Para que al mismo tiempo también cada ciudadano pueda recibir todos los beneficios por la ciudadanía que tienen, así como sus derechos y privilegios. Las leyes y los principios en el reino de Dios, Jesús les llamó las llaves del reino. Las leyes y los principios que nosotros tenemos como ciudadanos del reino de Dios, Jesús le llamó las llaves del reino. Muchas veces nosotros, ¿a cuánto les ha pasado que en nuestra casa encontramos un montón de llaves, o 2 llaves, o 3 llaves? Y las ves y dices, ¿de qué llave es esta? ¿Qué puerta abrirá? ¿Qué cerradura abrirá? Y te quedas pensando. Tener una llave y no poder identificar
¿Para qué es esa llave? A veces quedamos confundidos, ¿verdad? ¿Correcto? Amén. Antes de seguir, déjame leer lo que dice Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entrarás al reino de los cielos. Tenemos que entender bien el concepto de las llaves, porque si yo tengo las llaves y no abren la puerta, me frustro, me enojo. Yo no sé tú, pero a mí sí me pasaba. Amén. Si tenemos las llaves, pero esa llave no va a abrir la cerradura, es tan malo como no tener la llave. ¿Están conmigo? Amén. Amén. ¿Qué tan bueno es tener las llaves y no poderlas usar? Para ti, vamos viendo las llaves de tu casa, las llaves. Tú las tienes, pero no las puedes usar. ¿Cómo nos sentimos? Esas llaves se convierten en unas llaves inservibles porque no pueden abrir ninguna cerradura. Quiero usar esta ilustración para decirte lo siguiente. Es exactamente el problema en muchos cristianos hoy en día. Tenemos muchas llaves. ¿Sabes cuáles son las llaves? Escrituras. Tenemos muchas escrituras. Nosotros no. Los cristianos tienen muchas escrituras, pero no las saben usar. Tenemos las llaves, pero no sabemos usar. Tenemos las llaves, pero no sabemos cuál abre. No las sabemos usar. Tenemos toda la información de cómo usarlas. Aquí está toda la información de cómo usar esas llaves. Tenemos todo el poder, pero no sabemos cómo aplicarlo. El conocimiento de la palabra de Dios es importante. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, es tan importante que vamos a ir aprendiendo cómo usar cada llave. ¿Cuántos versos les dimos en clase de fundación? 30. Si no los memorizaron, vuélvanlos a memorizar. Porque esas son unas llaves que van a abrir la puerta. Si te encanta evangelizar, hay 2 clases para hablar de salvación. Y en esas 2 clases te dan 3 versos, ya tienes 6. Y después te dan la clase del Espíritu Santo, que también memorizas 3 escrituras. Con esas 3 escrituras memorizadas, ya sabes el funcionamiento del Espíritu Santo. Ya vas a usar la llave correcta cada vez que vayas a usar o vayas a depender del Espíritu Santo. La número 4 habla de la oración. También se te dan 3 llaves para abrir la cerradura y orar eficientemente y correctamente. La número 5 habla de la fe. También se te dan escrituras para que uses esas llaves correctamente cuando quieras usar tu fe. Sanidad divina. En la siguiente, prosperidad divina, justicia y al último, evangelismo. Con esas 10 llaves quedas preparado para comenzar a usar y abrir las puertas correctas del reino de los cielos. Ahora, si usamos una llave correcta para abrir, vamos a decir, llegas a un hotel y el hotel te da las llaves, pero no te dice dónde está tu cuarto. ¿Qué vas a hacer? A preguntar. Y si encuentras personas que no te quieren ayudar, te vas a frustrar. ¿Dónde abrirá? ¿Dónde estará el cuarto? Y tú con la llave en la mano. Y no gozas tu cuarto porque no sabes dónde está. Así también, tú tienes escrituras. Y si no las sabes usar, no vas a saber usar tu sanidad, no vas a saber gozar tu abundancia, tu prosperidad, tu bienestar, tu paz, tu sanidad, todo, porque tienes las llaves, pero no las usas. ¿Qué tenemos que hacer? Usar las llaves del reino. Aleluya. Amén. Ok, ¿dónde me quedé? El conocimiento de la palabra de Dios es importante, pero insuficiente si solo
si solo lo usamos, el conocimiento de la palabra de Dios es importante, pero insuficiente si solo lo usamos como algo religioso. Van a ser efectivas cuando tú haces la aplicación de esas palabras. En Mateo 18:18 nos dice Jesús: todo lo que atéis en la tierra, ¿dónde va a ser desatado? En la tierra. Y dice, si dos de ustedes, el siguiente verso 19, estos son llaves, estos son versículos. Dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan en mi nombre será hecho por mi Padre que está en los cielos. El verso siguiente, en el verso 20, donde estén dos o más congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Son llaves que nosotros podemos usar. En el 18:18 dice, todo lo que atéis en la tierra. En la tierra hay enfermedad, en la tierra hay pobreza, en la tierra hay muchos problemas, en la tierra hay vandalismo. Si yo ato ese vandalismo, si yo ato esos problemas, usando este principio que me dieron, me lo dio Dios, y desato paz. Cuando yo ato, yo tengo que creer que es enfermedad o vandalismo que he atado. Ahora, una vez que tú atas a alguien, tú desatas lo que tú quieres, pero que tienes que tener la seguridad de que tú lo ataste de verdad. No vas a decir, Satanás, espíritu de enfermedad, yo te ato y desato sanidad. Y al llegar a tu casa, a las 12 me toca la medicina. Entonces no lo ataste. Sigue desatado. Y sigue haciendo de las suyas. Amén. Vamos a seguir. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Muchos creyentes no tienen una mentalidad apropiada de cómo vivir en el reino. El reino es traer de regreso el gobierno y autoridad de Dios a la tierra. Amén. Aprender a funcionar, cómo vivir en esa autoridad. Eso es vivir en el reino. Vivir en el reino es aprender y funcionar, cómo vivir en esa autoridad. Para que nosotros podamos entender el reino, tenemos que aprender cómo usar las llaves del reino. El reino de los cielos es el deseo y propósito de Dios para todos nosotros. Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Lucas 12:32, no temed, manada pequeña, porque a mi Padre, dice Jesús, le ha placido daros. ¿Qué le plació daros? El reino de Dios. Nuestro Padre, el Rey del cielo, nos dio el reino. Jesús trajo un reino a nosotros. Ese fue su principal propósito. Cuando vino a la tierra en un traje humano, vino a traernos el reino. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Recibimos el reino de Dios a través de su muerte y resurrección. Al momento que nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos no en religiosos, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos, con todos los derechos, beneficios, privilegios que el reino tiene. ¿Cómo nos apropiamos de estos beneficios? ¿Cuáles son las llaves para vivir efectivamente en el reino? Ya lo leímos cuando Jesús le preguntó al grupo de los 12 que él escogió en Mateo 10, 16, 13 y 19. Para los judíos en aquel tiempo, y los judíos ortodoxos que hay todavía hoy en día, el título de Cristo
o hijo de Dios estaba reservado únicamente y exclusivamente para el Mesías. Hoy en día hay judíos ortodoxos que están esperando al Mesías. No han creído que Jesús fue el Mesías, es el Mesías. Ellos lo siguen esperando. Ellos no leen nada del Nuevo Testamento, ellos están basados solamente en el Torah, en los 5 primeros libros. Y ahí están esperando al Mesías. No tienen las llaves del reino, pero tú las tienes. Gloria a Dios. Tienes una ventaja muy grande. ¿Okay? ¿Cuáles son las llaves efectivas para vivir en el reino? Ya Jesús se los dijo a aquel grupo que escogió. Los títulos de Cristo e Hijo de Dios estaba reservado únicamente para el Mesías, para el libertador de Israel, para la esperanza del mundo que había sido profetizado por siglos. Cuando Pedro confesó que él era el Cristo, el Hijo de Dios, le dijo: Pedro, tú no lo recibiste por conocimiento humano, sino por revelación de Dios. Por esa confesión que Pedro hizo, por esa confesión, no en Pedro, por la confesión, por la revelación que Pedro hizo, en esa revelación Jesús iba a construir su iglesia. No por Pedro, sino por la revelación, por la palabra de revelación que Pedro habló. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que la iglesia de Jesucristo es una iglesia fundamentada en palabra de revelación, no en otra cosa, solamente en palabra de revelación. Te vas a sorprender lo que iglesia quiere decir. Cuando tú le dices a tu familia, tú piensas iglesia, piensas en algo religioso, pero eso no era para Jesús. En griego, la palabra iglesia se escribe eclesia. E-C-C-L-I-S-I-A. Eclesia. Amén. Esa palabra es una palabra que no se ha comprendido, porque se ha traducido como iglesia. Muchas personas creen que la palabra eclesia en griego es una palabra religiosa, iglesia, y no lo es. No es una palabra religiosa. Amén. Eclesia es un término gubernamental. Iglesia es un término de gobierno, no es un término religioso. Ahora vamos a aprender mucho. Amén. Es un término de gobierno que literalmente quiere decir llamados, y es usado por los griegos cuando se referían a alguien del Senado o de un grupo político, donde son escogidos democráticamente o por el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Eclesia es algo del gobierno, no es donde se van a reunir los religiosos. Iglesia tiene un término gubernamental. Cuando Jesús usó esta iglesia, eclesia en griego, está diciendo: sobre mí, sobre ti, Pedro, va a formarse, va a levantarse un gobierno, nunca una iglesia religiosa, un gobierno. ¿Ya habían oído algo así? No. Un gobierno. ¿Ok? Un gobierno. Cuando los romanos invadieron Grecia, adoptaron filosofías e ideas de ellos, incluyendo la democracia. Para el Imperio Romano, iglesia, era como un gabinete moderno por la democracia. Para los romanos, decir iglesia era mencionar un gabinete, mencionar un gobierno, mencionar un rey, mencionar un político. Iglesia, iglesia tiene un término político, no religioso. Voy a la iglesia, ¿qué piensan de ti? Es religioso. Y cuando dice voy a la iglesia, dicen: ¿de qué religión eres? Porque en nuestra mente siempre piensa iglesia, religión. Nunca piensan iglesia, gobierno.
Entonces nuestra mente tiene que estar basada en iglesia, gobierno. Tú representas un gobierno, no representas a una religión, una denominación. Tú representas un gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno del reino de Dios. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Solamente, hermanos, quiero que veamos que el término iglesia es un término de gobierno. No es un término religioso, es un término de gobierno. Jesús lo usó para decirnos: en esta roca de revelación voy a construir mi gobierno. El hecho de que Jesús use eclesía para describir el cuerpo de seguidores nos dice dos cosas. El hecho de que Jesús usó el término iglesia, que en griego es eclesía, lo usó para describir el cuerpo de seguidores. Y esto nos da a entender dos cosas bien importantes. La palabra iglesia o eclesía por sí misma es un término político y no religioso. Esta declaración acerca de las llaves del reino y acerca de atar y desatar no es una declaración religiosa, sino política. Política. Amén. Política. Declaración no es una declaración religiosa, pero política. De la misma manera que el César es el señor de su gabinete, de su gobierno, esa es la eclesía del César, su gabinete, su gobierno, lo que él representa. Jesús es el Cristo, el ungido. Él es Señor de señores. Él es Hijo del Dios poderoso. Él le dijo a Pedro: en la roca de tu confesión. Muchos dicen que Pedro es la cabeza de una iglesia y que es el primer apóstol de una iglesia. Eso lo dicen por la carne y la sangre. Porque Pedro representa una roca de revelación. Jesús le dijo: sobre esta roca de revelación, mi iglesia tiene que fundamentar y estar bien formada y fundamentada en la revelación de mi palabra. ¿Por qué creen ustedes que Jesús escogió pescadores y a ellos los preparó? ¿Por qué? Porque su iglesia, su gabinete, iba a estar fundamentada solamente en una declaración de revelación. De la misma manera que el César es el señor de su gabinete, de su gobierno, esa era su iglesia, ese era su gabinete. Jesús es el Cristo, el ungido. Él es Señor de señores. Él es el Hijo de Dios. Le dijo a Pedro: en la roca de tu confesión, lo que tú declaraste de que yo soy, ahí yo voy a construir mi gobierno, voy a construir mi senado, mi gabinete, que son los que van a ejecutar mi voluntad. Tú eres parte del gabinete de Jesús para que ejecutes la voluntad de un rey, no para ejecutar la voluntad de una religión. Tú y yo tenemos que ejecutar la voluntad de un rey. Aleluya. Gloria a Dios. La voluntad de un rey. Por eso tenemos que dejar toda esa mentalidad religiosa. A mí me enseñó, aprendí mucha religión también. Y no fue fácil cambiar mi mentalidad religiosa por una mentalidad de ser un senado, parte del senado del gobierno de Dios. Porque Dios trajo un gobierno, no trajo una religión. Y tú eres parte de un senado, eres parte de un ciudadano, eres parte de un reino. Amén. Jesús no estableció una religión, sino una fuerza política. Y tú estás aquí para ejecutar la voluntad de esa fuerza política del gobierno del reino de los cielos. Por eso los romanos se enojaban mucho. Porque ellos sabían en el principio
lo que quería decir iglesia, y cuando ellos supieron, le dijeron, ¿sabes qué? A un grupo de romanos, oímos que Jesús va a formar una eclesía o un gobierno sobre Pedro. Eso hizo enojar más a los romanos. Y luego vienen los judíos y escuchan hablar a Jesús. Él no dijo abiertamente, soy el Hijo de Dios, pero él dijo, para eso era el Hijo, cuando le preguntaban que era rey. Ya había esas dos fuerzas, la religiosa y la política, tenían un gran problema. Había un nuevo rey y había un nuevo líder religioso para los judíos. Ellos no podían aceptar eso. Ellos no podían aceptarlo. Jesús tenía un gran problema ahí. Y el problema era que afectaba a los romanos, que ya tenían un rey. Y a él decir, sobre ti, Pedro, voy a fundar mi iglesia. Los romanos tenían miedo porque dice, ese va a fundar un gobierno. Pero es un carpintero, ¿y cómo va a fundar un gobierno? Y luego en un pescador. Gloria a Dios. Jamás pensó en religión. Los religiosos no aceptaban a Jesús. Los romanos tampoco. Porque los romanos entendían el término eclesía, que es gobierno. Y le querían prohibir de todas formas que Jesús estableciera un nuevo gobierno, porque ellos eran el gobierno más poderoso. Y los judíos no querían aceptar a él como Mesías. Pero Jesús estaba plenamente convencido, como tú estás plenamente convencido que eres un ciudadano del reino y estás aquí para ejecutar el mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nada te debe de intimidar ni tener miedo. Que la religión te critique, no le hace. Que el gobierno venga contra ti, no le hace. Tú estás aquí para hacer la voluntad de un rey y para ejecutar una orden gubernamental del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Por eso la iglesia, nosotros, la eclesía, el gobierno de Dios, no la iglesia religiosa, la iglesia, el gobierno de Dios, tú y yo, que somos ciudadanos del reino de Dios, somos un grupo, escucha esto, somos seres de la secreta. Gloria a Dios. Eres un agente secreto. Aleluya. Eres un agente, eres un grupo secreto que se te ha confiado con información secreta del gobierno del reino para que lo apliques aquí en la tierra. Amén. Gracias, Señor. Este grupo, tú, ciudadano del reino de Dios, eres tan fuerte, fíjate bien, fuiste escogido y eres de la secreta y se te confían cosas secretas del reino, y lo que se te confía es tan fuerte que dice la Escritura, aún las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. Gracias, Señor. Aleluya. Por eso la religión no tiene este poder, solamente el reino de Dios tiene este poder. Amén. Recordamos que Jesús que nos dio las llaves del reino. Amén. A ti, fíjate bien, este principio es fundamental. A ti te daré las llaves del reino. No dice, a ti te voy a dar las llaves para el reino. Porque tú ya estás en el reino. Si tú todavía no entras al reino, Él te va a dar las llaves para que entres al reino. Pero una vez que tú estás en el reino, Él te dio las llaves del reino. Para que tú las uses en el reino. Él nos dio las llaves del reino. No nos dio las llaves para el reino. Un ciudadano del reino ya está en el reino. No necesitamos las llaves. Ya estamos. No tenemos las llaves para entrar, ya estamos en él. Lo que necesitamos, y Jesús nos dio, ya son las llaves del reino. Las llaves con las cuales nosotros abrimos el poder del reino y hacer que obre en nuestras vidas. ¿Qué son las llaves? Escrituras. Amén. Cuando tú usas las escrituras correctamente, estás haciendo una llave y vas a hacer que todo lo que el reino tiene empiece a funcionar en tu vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Memoriza, empieza a memorizar escrituras. Entre más memorizas, más llaves vas obteniendo.
Encuentras un problema y el Espíritu Santo te recuerda, en fundación aprendiste Gálatas 2:20. Es cierto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En fundación aprendiste 2 de Corintios 5:17. En fundación, a lo mejor tú te sientes débil, a lo mejor tú te sientes que no tienes gracia, a lo mejor tú te sientes que no tienes poder. En fundación aprendiste que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. A lo mejor crees que no tienes gracia. En fundación aprendiste de memoria Efesios 2:8 y 7. La salvación, ¿cómo es? Por gracia. No es un don mío, es un don de Dios. Y no por mis obras, para no yo gloriarme, sino que es un don de Dios. Entonces, yo tengo el don tuyo para destruir todo lo que el diablo tiene. Ahora, yo tengo fe. Y si no uso mi fe, es imposible agradarte a ti, Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Si yo me resisto a memorizar, si yo me resisto a oír escrituras, voy a seguir con mi mente religiosa y no voy a tener las llaves del reino para yo vivir dentro del reino de Dios. Amén. Un ciudadano del reino ya está en el reino. Jesús nos dio las llaves del reino de los cielos, las llaves con las cuales abrimos el poder del reino y hacer que obre en nuestras vidas. Solo los ciudadanos del reino de Dios tienen estas llaves. La ciudadanía en el reino es un requisito para obtenerlas. Si no eres ciudadano del reino de Dios, no se te pueden dar llaves. Siguen en religión, ahí no les dan llaves. Pero cuando vienes al reino de Dios, se te dan las llaves. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Se nos dan las llaves. La ciudadanía en el reino es un requisito para obtenerlas. Lucas 4:43 dice: pero Jesús dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Qué tenía que hacer Jesús en otras ciudades? Anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Jesús fue enviado para traer religión o para traer un gobierno. Un gobierno. Jesús fue enviado para conquistar al mundo con una meta. ¿Cuál es? Expandir su reino. Expander su reino. Lucas 22, 29 y 30. Ahí tenemos que observar algo muy importante. En Lucas 22, 29 dice: yo os asigno un reino. ¿Qué te dio Jesús a ti? Un reino. No te dio una denominación, no te dio una religión. ¿Qué te dio? Un reino. ¿Qué tipo de reino te dio? Un tipo de reino igual a que el Padre le dio a él aquí en la tierra. Es el mismo estilo de reino que él te dio. Asignó un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo tengo que saber que yo estoy aquí en la tierra, nací de nuevo, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo ya tengo un reino, así como Dios se lo asignó a Jesús, así me lo asignó a mí, te lo asignó a ti. Verso 30. Gracias, Señor. Amén. Dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Si no lees con mente de reino el verso anterior, y este verso lo sigues leyendo con mente religiosa, rápidamente vas a creer que es hasta que te mueras y vayas al cielo, vas a sentarte a la mesa con Él. Hermano, estos acontecimientos tienen que llevarse a cabo aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Qué te está diciendo? A donde quiera que tú vayas, te van a sentar en mejores mesas, te van a respetar, te van a honrar, porque eres ciudadano de un reino. Cuando eres religioso hasta te cierran las puertas. Pero cuando eres ciudadano de un reino y manifiestas el poder de ese reino, te abren las puertas. Amén. Nos da las llaves y una asignatura: llevar el reino de Dios a otros lugares. Tenemos que llevar el reino de Dios a otros lugares. El Padre le dio una asignatura a Jesús aquí en la tierra. ¿De dónde cayó Adán?
El cielo, no, perdió la autoridad en la tierra. Entonces, ¿por cuál es el enfoque de ir al cielo? Adán no vino del cielo. Adán fue creado en la tierra, perdió el poder, la autoridad. Génesis 1, 26, 28, perdió la autoridad, perdió el poderío. ¿Dónde? En la tierra. ¿Qué perdió? Un reino en la tierra. ¿Qué vino Jesús? A recuperar lo que Adán perdió. Por eso el enfoque fue su gobierno terrenal. Su enfoque de Jesús no fue salvación. Salvación, hermanos, vamos al cielo. Y te enfocan, vamos al cielo, vamos al cielo. ¿Y el reino? ¿Ya conquistaste tu país? ¿Ya conquistaste tu comunidad? ¿Ya conquistaste tu familia de traerlos al reino de los cielos? Ya dice el conocimiento del reino de los cielos y que aquí en la tierra podemos manifestar el poder del reino. Y después, claro, vida eterna, salvación. La salvación es parte del paquete, pero no es la meta de Jesús. La meta de Jesús es traer el reino que perdió Adán. Adán no cayó del cielo. Si Adán hubiera caído del cielo, el enfoque de Jesús es la salvación y vete al cielo. No le interesaría traer el reino de Dios en la tierra. ¿Están conmigo? Ok. Gloria a Dios. Jesús no vino a recuperar el cielo, porque Adán no perdió el cielo. Adán cayó del gobierno de Dios, perdió la autoridad, dominio y poder. Jesús vino y lo recuperó y nos da la asignatura a cada uno de nosotros de enseñar a otros cómo redescubrir el reino de Dios. Isaías 9, 6 y 7. Amén. Dejemos de enfocarnos tanto en la salvación, porque perdemos el enfoque del reino. De nuevo te digo, Adán no cayó del cielo. Jesús no vino a recuperar el cielo y que tú tienes algo. La salvación es por la gracia, pero tu asignatura número 1 es redescubrir el reino, restaurar el reino, poner en esta tierra el reino de Dios, y la salvación ahí viene juntamente con el reino. Pero de nuevo el enfoque no es salvación. Jesús no estuvo enfocado en salvación, no fue su meta salvación. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos vamos al cielo? Todos dicen amén. Pero ¿te he hablado yo del reino de los cielos? ¿Mi enfoque ha sido el reino de los cielos? ¿O solamente que vivas enfermo, pobre, en escasez, contaminado de este virus, pero al cabo vas al cielo, eres salvo? No, eso no es lo que Jesús vino. Antes de ir al cielo, tú tienes que recuperar el reino en la tierra y después vámonos a la salvación. Vámonos en el rapto o nos morimos a la fe, a la edad que determina Dios en las Escrituras y nos vamos con Él. Pero el enfoque no es salvación. El enfoque es manifestar el poderío del reino de Dios aquí en la tierra. Isaías 9:6. En Isaías 9:6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Cómo se llamará? Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 6. En verso 6, lo dilatado de su imperio y la paz. Verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono. Y luego dicen, en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Aquí te dice que el tiempo de Dios no tiene límite. ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Alguien te ha explicado, hermana, en el tiempo de Dios? ¿Alguien te ha explicado el tiempo de Dios? Te dicen, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Te han explicado cuál es el tiempo de Dios? Porque aquí dice, no tendrá límite su tiempo. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo de un imperio, de un gobierno. Nunca va a tener límite. ¿Qué quiere decir eso? Tú naces de nuevo en el reino de Dios, ya tienes vida eterna. Ya tienes vida eterna. Porque en ese momento
Estabas enfermo, fuiste sano. Eras pobre, ya tienes abundancia. Había problemas, se solucionaron. ¿Cuándo? Cuando viniste al reino. Gloria a Dios. Ese es el tiempo de Dios. Ahora, tu fe va a guardar, tu fe y tu sometimiento en la palabra de Dios va a guardar y va a mantener cada promesa que Dios te dio. Y eso se encuentra en el reino de Dios. Gloria al Señor. Desenfoquémonos de la salvación, no pongamos por prioridad la salvación, pongamos por prioridad el reino de Dios. Amén. Y empieza a usar las llaves correctamente. Empieza a usar las llaves adecuadas, correctas. Amén. Dios les bendiga. ¿Recibieron algo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Los hermanos de Facebook nos despedimos. Derek. Hermanos de Facebook nos despedimos. Pueden seguir viéndonos. Enseguida tenemos el servicio de las 11 de la mañana. Pues este video va a estar ahí. Si no has entendido los principios del reino, cómo usar las llaves del reino de Dios, te invitamos a que sigas viendo este video o veas en nuestra página de YouTube. Dios les bendiga. Buen día.